7:06, continuamos con más en la revista para hablar del avance de las investigaciones en torno al caso Montenegro Moreira Medina. ¿Cuál es la relación que se ha encontrado en los últimos allanamientos realizados en diferentes inmuebles de Santa Cruz? Nos acompaña con toda esa información el nuevo director de la FELCE, el coronel Johnny Aguilera. Muy buenos días, bienvenido a la revista, coronel. Buenos días, Gabriela. Buenos días a la población. Efectivamente, se trata de 17 operativos liderados por la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, en el cual se encuentra algún tipo de vinculación, precisamente entre las actividades que efectuaba el señor Montenegro y algunas personas de carácter, yo diría, internacional. Vamos por partes. Con Moreira, ¿cómo es que él llega a ser su amigo, a pagarle un viaje? 18 personas fueron a pasar carnaval a Cartagena. En su momento, el abogado defensor del capitán Moreira decía, no se conocieron, él viajó solo con su esposa, pero usted tiene los documentos que así lo prueban. Bueno, nosotros hemos logrado primero identificar las personas que forman parte de este paquete, que son en todo caso 18 que yo diría, previamente conspiran. Voy a utilizar un término para adecuar que es una actividad previamente coordinada. Y nosotros afirmamos que es coordinada porque han estado vestidos todos de la misma manera. Esto quiere decir que ya había una cohesión que los va vinculando. La segunda relación que nos permite afirmar que efectivamente ha habido un acuerdo previo es que estas personas han viajado primero juntas, es decir, en un asiento y en otro, y todas, al final de cuentas, forman parte de un paquete que los coordina, no solamente en el viaje, sino también en el hospedaje que se materializa en la ciudad de Cartagena. No fue un encuentro casual, como llegó a decir un abogado. Al contrario. Y digo con esto con total vehemencia, pues encontramos imágenes que nos permiten acreditar cómo es que han salido estas personas, cómo es que han chequeado inmigración en la línea aérea y además se conjugan todas momentos antes de tomar el avión en el que se toma una fotografía. Retrocedamos un poco más. ¿Cómo se llegan a ser amigos? Bueno, nosotros estamos pretendiendo generar una deducción que nos permita afirmar cuáles habrían sido las relaciones, las construcciones sociales que han permitido este afianzamiento. Y allá encontramos, por lo menos en el caso de Robin, que él se ha encontrado recluido por temas vinculados al narcotráfico, lo cual es obviamente un antecedente. Hay otras personas que también han tenido relación, por lo menos desde el punto de vista de la persecución en este tipo de delitos. Esto quiere decir que yo diría, en mérito a la función que han desempeñado, se han permitido relacionar con estas personas. El hijo del coronel Medina estuvo detenido por narcotráfico y él sería quien conoció a Pedro Montenegro y lo hizo parte del grupo. Sí, esta es una deducción que surge producto de las fotografías que están relacionadas a una condecoración. Él está al lado de este individuo. Aparece también en esta fotografía. Esto quiere decir que encontramos un nexo. Yo no sé si eso es constitutivo de delito, pero que nos permite afirmar que efectivamente había un conocimiento previo. Hay preguntas desde la ciudad de La Paz. Este es un tema de interés nacional. Natalia Girard, buenos días. Gracias, Gabriel Oviedo. Un saludo a coronel Aguilera. Explíquenos un poco sobre la doble identidad de Pedro Montenegro. Presentó certificados anoche en la conferencia que dio a nivel nacional. Explíquenos más. Bueno, el señor Montenegro presenta un certificado de nacimiento presuntamente extendido el año 2009, logrando una inscripción en el Plan 3000 el año 2014. Cuando hago esta afirmación, estoy vehementemente ratificando que se trata de la misma persona. El señor Pedro Hoffman Sáenz y el señor Pedro Montenegro Paz son la misma persona. Y les decía que hacemos esta afirmación producto de la comparación de cada dactilar, es decir, las impresiones de los pulpejos dactilares, que son inmutables, es decir, no cambian a lo largo de nuestra vida, nos acompañan inclusive desde el momento de nuestro nacimiento y son absolutamente distintas en todos. Cuando encontramos rasgos característicos que nos permiten establecer la perennidad, la idoneidad y la inmutabilidad, encontramos que se tratan de las mismas impresiones digitales. Esa es una comparación de carácter científico. La segunda es la comparación fotográfica que se realiza de la sobreposición del rostro del señor Pedro Montenegro y de la sobreposición del rostro del señor Hoffman. Y se da fundamentalmente a través de la cooperación que nos da la Dirección de Migración, que nos permite acceder a las cámaras en el momento en que estos individuos chequean. Allí podemos reconocer de manera fehaciente que se trata del señor Montenegro. Ahora bien, la pregunta era acerca de la doble identidad y la utilización de estos documentos. Se utilizan primero en la extensión
de un certificado de nacimiento, una tarjeta prontuario, inserta como si se hubiera obtenido el año 2009, una cédula de identidad y un pasaporte, que se tramita a partir del año 2014. ¿Cuál es la connotación cronológica? Primero, que encontramos que este individuo ya se encontraba perseguido por la justicia brasilera, lo que indudablemente lo motiva a la necesidad de conseguir esos documentos fraudulentos. ¿Y cuál es la utilización? La utilización se traduce fundamentalmente en la extensión de estos documentos de identidad, que en todo caso vulneran la fe pública y son, insisto, utilizadas para trasladarse al exterior del país. ¿A dónde viajaba el señor Pedro Montenegro, alias Pedro Hoffman? Viajaba fundamentalmente a Panamá, a Colombia, a Uruguay y a Argentina. La policía boliviana, a través del Interpol, ha efectuado ya gestiones para establecer las actividades que este individuo tendría en el hermano país, es decir, me refiero a Argentina, donde ya tenemos algunas direcciones, algunas actividades comerciales, que solamente desde la perspectiva de la investigación penal ordinaria están vinculadas a la legitimación de ganancias ilícitas. Hago esta afirmación porque las actividades comerciales registradas por este individuo están relacionadas a una tienda de ropa que se denomina Profile, la cual no tiene movimientos superiores a 40.000 bolivianos. Entonces, encontramos una inequidad entre los ingresos legalmente declarados y el tipo de vida, es decir, gana menos de lo que gasta. Coronel Aguilera, la siguiente fotografía es de Interpol, que están con alerta roja precisamente y muestran estas fotografías de Pedro Montenegro para que la alerta ya sea muy clara, muy fuerte, y ahí la puede ver. Policía boliviana es buscado por la Interpol, notificación roja, prófugo con notificación internacional requerida por Brasil el 20 de marzo del año 2014. Ahí están las fotografías de Pedro Montenegro, tiene dos nombres, también muestran cómo se ve él con barba, con diferentes cortes de cabello para que sea esta notificación roja muy clara. Sobre los dos nombres, Coronel Aguilera, me decía que hay dos certificados. ¿Se va a ampliar la investigación a quienes han emitido los mismos? ¿Cómo los consiguió? Bueno, indudablemente corresponde ampliar esta investigación porque hay autoridades, vamos a decir funcionarios públicos, que han viabilizado que este individuo tenga una doble cobertura. ¿Cuál es la implicancia desde el punto de vista penal de tener una doble identidad? Primero, que se vulnere, insisto, la fe pública. Segundo, que permite a este individuo moverse de manera irrestricta por todo el país. Tanto es así que el propio sujeto se acerca a la agencia de viajes con la identidad fraudulenta, declara realizar las compras a nombre de otras personas, pero utiliza la firma de Pedro Hoffman, entre comillas, para acreditar el pago, es decir, el débito. Usted me decía si estamos realizando actividades destinadas a su persecución y efectivamente, en primera instancia, esta investigación por temas de narcotráfico se encuentra liderada por el coronel Dávila. Ahora bien, nosotros, por estos otros tipos penales que son delitos ordinarios, vamos a elevar un informe al señor fiscal departamental, primero haciendo conocer las actividades realizadas por este sujeto vinculadas a la doble identidad, como consecuencia de ella las personas o autoridades que se han involucrado en eso. Como consecuencia de esta involucración entraremos ya a quienes se han beneficiado del viaje. Y aquí es importante señalar que se encuentra aprehendida la suegra del señor Montenegro, que indudablemente ha participado del viaje, y lo decimos no solamente porque presenta su identidad, forma parte de la fila de pasajeros que se trasladan en este avión a Panamá y luego hasta Cartagena, pero además porque inclusive presenta las mismas características en cuanto a la vestimenta, inclusive el collarín que utilizaron para descansar, hechos que indudablemente ya se encuentran acreditados de manera, yo diría, acreditados de manera documental. Coronel, ¿qué relación tenía Pedro Montenegro con el coronel Gonzalo Medina? Según los policías de la FELCE, entraba y salía como si fuera su casa del lugar. Bueno, aquí hay que señalar dos elementos importantes. Primero, nosotros hemos logrado ver que el señor Montenegro había, esta es una información que la voy a acreditar materialmente luego, había regalado un juego de sillones y un par de sillas, lo que en todo caso se consideraba una condición altruista de filantropía que habría motivado la condecoración. La pregunta era cuál era la relación entre el señor Montenegro y el señor Medina que hubiera motivado esta investigación.
estoy plenamente convencido que fue a través del señor Robin quien introduce al señor Montenegro en el Círculo de Medina, lo que indudablemente nos permite acreditar un acuerdo previo. Y cuando digo esto es que encontramos en la fotografía de la condecoración del señor Montenegro precisamente sentado a su lado al señor Robin. Es decir, que Gonzalo Medina sabía de su prontuario con el narcotráfico. No estoy diciendo eso, lo que yo estoy diciendo es que el señor Robi aparece sentado al lado del señor Montenegro. Primer elemento. Segundo elemento es que el señor Robi era abogado y creemos que a partir de esa actividad se tuvo que tener conocimiento con este narcotraficante. Ahora, producto de esta relación, el señor Robi, esa es una deducción, introduce al Círculo de Medina o lo acerca por medio de esta donación, lo que motiva una condecoración. Bien, pero participaba, dice, de todos los actos. ¿Era gran amigo del coronel Medina? ¿Tenía algún puesto de confianza en la FELCE? ¿Eso se está averiguando? Bien, cuando hablamos de cercanías o de relaciones de carácter intrapersonal, si estas no se introducen en el marco de la tipicidad penal, no pueden ser consideradas delictivas. Y aquí es importante aclarar lo siguiente, es decir, una simple fotografía, un simple saludo o visitar a una determinada persona per se no es delictiva, eso no es delito. Si esas conductas luego se traducen en un algo que lo vuelva antijurídico, eso tiene que ser sometido a investigación. Es decir, todos los hechos que generan una consecuencia jurídica desde el punto de vista penal van a ser investigados. Los que no tengan aquella trascendencia, por más que nos resulten aberrantes, yo no sé, inclusive indignantes, no merecen una persecución penal. Ahora bien, es precisamente esa la razón por la que la policía ha efectuado una investigación proactiva que tiene un carácter técnico, documental, y este carácter técnico documental será puesto en conocimiento de la Fiscalía para establecer si estas relaciones deben ser o no perseguidas. Son 7 las personas aprendidas en los últimos allanamientos, entre ellas decíamos la suegra de Pedro Montenegro, el cuñado también, no ha sido habida su pareja. Hay 2 colombianos, sin embargo, en este grupo de 7. ¿Qué relación tienen, qué participación habrían tenido en los hechos? Bueno, es típico dentro de las organizaciones criminales llegar a la última fase de cualquier actividad delictiva. La última fase es siempre la legitimación de ganancias ilícitas, lo que se llama lavado de dinero, que tiene como objetivo esencial introducir dinero negro, vamos a decir dinero ilegal, en la economía formal de un país, con la intención de disfrutarlo, ¿no es cierto? Este proceso de lavado de dinero, después de ser introducido, tiene que ser indudablemente o reinvertido en la organización criminal para el fortalecimiento de ella, contratación de abogados, darle un carácter empresarial, o por último, comprar protección, eso lo dice la doctrina. Una vez que se introduce este dinero, para hacerlo se tienen que generar empresas. Esas empresas, como lo dije, en muchas circunstancias son empresas de papel, es decir, cumplen con Senarec, impuestos nacionales, registro, hasta existen instalaciones físicas, pero la actividad no es tal, es decir, la actividad en sí misma, la actividad material no existe. La pregunta era cuál era la relación con estos ciudadanos colombianos y la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico encuentra dinero en efectivo, $29.000, otra cifra importante de dinero en boliviano. El dinero en boliviano es lo que nos permite establecer que hay una actividad que pretende introducir este dinero negro en el mercado formal. Esta actividad está siendo analizada por el Ministerio Público, pero además lo que resulta llamativo es que, de acuerdo a la versión del director nacional de la FELCENE, estos individuos, Montenegro y este ciudadano colombiano, habrían adquirido un motorizado de un precio exorbitante. Y precisamente ayer en estos allanamientos se logró presentar algunos inmuebles y también secuestrar vehículos, uno de lujo que pertenecería a la esposa de Montenegro. ¿Dónde está ella? Bien, ese es el aspecto siguiente en la investigación. Lo típico es que, así también lo dice la doctrina, se tengan casas entre comillas de seguridad o caletas. En las caletas existe dinero, existe armamento para generar una defensa. Pero además son lugares que, así lo dice la doctrina, muchas veces están en el área rural, a los cuales se recurre, y cuando están en el área rural, evidentemente impiden el contacto con su círculo más interno. Lo que nos corresponde a nosotros es establecer fehacientemente dónde están estas personas y cuáles son las actividades previas que han motivado esta fuga. ¿Pero estarían en el país o fuera de nuestras fronteras? Bueno, son actividades de inteligencia que se están realizando, se tienen sospechas fundamentalmente acerca de la identidad que tiene el señor Hoffman, que podrían hacer presumir que el individuo se encuentra fuera del país. Ahora,
estas actividades aún están siendo consolidadas y resultaría informal decirles dónde está. En el momento que lo sepamos, lo vamos a detener. Muchísimas gracias, coronel, por esta entrevista. Nos quedan todavía varias preguntas, pero no va a ser la única que le haremos al nuevo director de la FELCE a propósito de este caso. Continuamos con más.